Bueno, buenos días. Hoy la invitada es una persona muy especial para mí, una persona que valoro demasiado, que me ha enseñado demasiado, que gracias a ella soy la mujer que soy en este momento. Em, Siento que es una persona que me ha demostrado demasiada fuerza, demasiada valentía a crecer contra todo, contra viento, contra marea. Se las quiero presentar, mi mamá. Hola. Hola mami, ¿cómo estás? Bien, amor. Bien. Isa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Súper. Bueno, mami, cuéntanos por qué quisiste venir el día de hoy. Bueno, primero que todo, buenos días. Mi nombre es Alexandra Arcila, la mamá de esta princesa hermosa. Yo quise venir porque me parece muy importante eh, el uno tener con quién hablar y a quién contarle sus cosas y que haya alguien que quiera escuchar. Eso me parece que en esta época es muy importante, porque es que ahora todo el mundo está de afán, nadie tiene empatía por nadie, todo el mundo está corriendo, no le interesa hablar con nadie y menos escuchar problemas del otro o tristezas del otro. No, todo el mundo está en su mundo y de malas el resto, no. Cuando hay alguien que quiere escuchar, me parece muy chévere y entonces yo quiero aprovechar eso, que me escuche. Claro que sí, súper bien. Listo, Alexa, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, qué te gusta hacer, Ujú. a qué te dedicas. Bueno, yo soy una afortunada, una bendecida, Una, la bendecida de mi mamá. porque me jubilé como a los 48 años. Ok. Desde ese momento estoy haciendo lo que me gusta hacer y todo, digamos que mi mundo ya gira en torno al arte, a la música, al canto, al baile, al disfrute de la vida. Eh, Hace 5 años yo era una persona totalmente como, digamos, triste, triste porque no valoraba lo que tenía, no sabía que tenía y no lo valoraba. Y a raíz de muchas cosas que pasaron, me di cuenta que yo tenía mucho y que era muy afortunada y que había muchas cosas que yo había subvalorado, y que no las había aprovechado y que no las había vivido como debía haber sido. Entonces, ahora que, digamos que volví a nacer, eh, me dediqué a vivir, porque es que uno toda la vida la pasa corriendo, corriendo y como en una competencia hasta con uno mismo. Y no disfruta, no vive. Uno es que tengo que cocinar, tengo que trabajar, tengo que ser la mejor esposa, o la mejor novia, o la mejor mamá, o no sé qué, y nunca vive uno en realidad el presente. Pero cuando yo me di cuenta de eso, afortunadamente me di cuenta a tiempo. Yo creo que son los mejores 5 o 6 años que yo he vivido, porque me vivo el día a día, lo disfruto y sé que soy consciente que en cualquier momento puede terminar, porque es que uno está vivo y en cualquier puede terminar, pero disfruto cada cosita, cada planta, bueno, sé, todo. Es más, yo como que yo me levanto y digo, ay, Dios mío, estoy viva, y como otro día para disfrutar. Y eso me pasa desde hace ese tiempo. Antes yo me despertaba y como aburrida, "Ay, otra rutina más, otra, pues como que no tenía motivación. Ahora yo me despierto y soy feliz porque tengo otro día para disfrutar todo ese día. Ya. Mami, que no quieres tan peleado. Digamos que hoy quisiera hablar del amor, pero del amor de madre, del amor de lo que uno siente a medida que va creciendo con, con ese amor y en la forma en que las mamás expresan su amor.
quisiera hablar de eso, porque, porque es como algo que todavía tengo en mi corazón, que siento yo que todavía me causa un poquito de dolor, y más teniendo en cuenta que ella ya no está, que mi mamá ya no está, entonces todavía me causa un poquito de dolor. Pues quisiera como hablar de ese tema. Bueno, cuéntanos, ¿cómo empieza la historia? El día que yo nací, Bueno, esa historia empieza un 6 de junio, 6 de junio. era domingo. No, pues ahí sí Omitamos fue- el año. No omitamos el año, por ¿Se lo favor. imaginan ustedes? Mentiras que no, a mí no me da pena decir del 71. Muy Ok. orgullosa. Modelo 71, pero era. Un domingo por la noche, muy lluvioso, me lo contaron mis hermanos, que me decían, por culpa de usted nos mojamos esa noche, Ave María. porque habían goteras y nos tocó dormir en la sala, en el piso, porque mi mamá la estaba teniendo a usted, entonces culpa de usted nos mojamos. Nació Ah. culpable usted de una vez. Culpable de una vez. Entonces, me contaron y me hablaron tantas veces de esa historia que yo me acuerdo de ese día. Según usted se acuerda el día que nació. Las goteras cayendo en la piso. Usted saliendo y ya sabía que le Sí, estaban sí, sí. cayendo goteras. Entonces, eh, así empezó la historia. Mm, éramos muchos, o somos muchos, gracias a Dios, porque somos bastantes, somos 14, aún vivos, solo uno se murió. Pues obviamente una crianza muy difícil y muy dura porque mucha pobreza, mucha dificultad, mi papá muy enfermo, mi mamá pues con todo muchacha, qué tiempo iba a tener de hacerle cariñitos a uno, no, uno era uno más, el 14 más, ya que ya ni amor había para uno. Acababa. Ya se había Ya acabado. en el tercero Si ya. acaso había amor, ya se había acabado. ¿Qué fue lo que, o sea, qué pasó en esa relación con tu mamá que nos cuentas que te ha hecho sentir todavía dolor, que te ha Que fue hecho difícil. pensar como, digamos, como nuestra frase célebre, que eso era amor o no Ajá. era amor? A ver, lo que sucede es que eh, mi papá me contó que yo como que nací enfermita o algo así, o no sé cómo sería. El caso es que él es que en una ocasión me cargó y que me vio los ojos y que como que yo le dije con los ojos que no me dejara morir. Ok. Y que entonces él desde ese momento como que me acogió para él. Yo era su, La ñaña La del papá. ñaña del papá. sí, yo era la ñaña de él y yo era a toda parte con él. Él se murió cuando yo tenía 11 años. Eso me marcó a mí completamente porque él era mi todo. Yo con mi mamá no tenía nada que ver. Ella era mi mamá, pero yo no tenía nada que ver. Entonces, cuando él se murió, él me decía, mami, cuando yo me muera, si yo me muero, usted se va a vivir con una tía. Y yo ya hablé con ella para que usted se vaya a vivir con ella. Entonces yo ya tenía mi vida organizada y fuera eso vivía aquí en Medellín. Yo ya, Mela, nosotros vivíamos, eso es otra cosa que no conté. Vivíamos en el campo, no había luz, no había carretera, no había Una nada. montaña más Una de montaña. Antioquia. Sí, una montaña lejos, que teníamos que caminar 2 horas y media para llegar a la carretera principal. Lejitos. Sí, un poquito. Entonces, Imagínate, yo, la afortunada, mi papá se muere, pero yo me voy a vivir a Medellín, ya. Ya le echan el calendario, hoy tampoco, hoy tampoco. Medellín está muy cerca. Pero entonces cuando se llegó ese momento que mi papá se murió, yo dije, bueno, me voy con mi tía, porque ya había hablado con ella. Y a los 8 días se murió mi tía. no es que cagada y con el agua al sol. Entonces, yo quedé, yo quedé así en el limbo. Claro. Y yo no, o sea, yo no sé si cosa mía o cosa de mis hermanos, pero yo era como muy aislada. No sé si era que por la cercanía que tenía con mi papá o algo así, pero yo me sentía como si yo no perteneciera a ese hogar, a esa familia, yo me sentía diferente. Entonces, cuando ya me tocó como adaptarme, porque fue así, de una, yo, ay, Dios mío, bueno, ¿qué hago ahora?
Y entonces yo era como muy sola. De hecho, mi hermanita me dice, ay, y yo que no jugábamos o no sé qué. Y pues yo en mis recuerdos tengo que jugábamos, pero no era pues así como los juegos normales de las hermanas cuando son muy unidas, porque no había esa unión tanta porque yo era lejana. Entonces para mí fue muy duro la adaptación, mi mamá muy lejos, o sea, no fue como, o al menos yo no lo sentí, como que, ay, venga para acá que yo la cojo a usted, no, yo seguí siendo la de por allá lejos, la que no tenía como cercanía con la mamá, ni un abrazo, ni una caricia, ni venga, cuénteme qué le pasa, no, yo era como sola, como en un mundo, algo así. Em, y aparte de todo, yo salí medio rara, medio diferente. A mí me encantaba leer, a mí me encantaba la música, me encantaba cantar, me encantaba, o me encantaba, yo decía cuando yo estudie, cuando yo haga mi carrera, o sea, todo, yo Sí, sí, tenía salías de los de los Sí, parámetros. pero de parámetros, de todo. todos los parámetros. Por ahí sí había otra hermanita que decía que ella quería estudiar, pero yo era como dicen la oveja negra, pero en cosas buenas, pues para mí son cosas buenas, Sí, pero así yo creo que mi mamá me sentía así, porque ya de ahí está donde salió, pues, ¿por sí. qué? Esto porque no me hace caso. Y ella era Sí. una de las que decía, pues mi mamá, imagínate, mi mamá ya casi cumpliría 100 años, entonces los pensamientos eran demasiado diferentes. Entonces las mujeres era casarse y tener hijos. Entonces, ¿para qué iban a estudiar si se iban a casar y tener hijos? Entonces era como una pérdida de tiempo y de plata. Y yo le decía, mamá, es que yo quiero estudiar o yo quiero trabajar o bueno, cosas así. Y me decía, ¿para qué? ¿Para qué? Es que las mujeres, ¿para qué van a estudiar si es para casarse? Y lo crían a uno es para eso, para casarse. Entonces, cuando yo salí con todo eso y ella me imagino que ella se sintió como que, ay, Dios mío, yo acabo Se me con va a eso. descarriar. Se te salió de las manos. Se me va a salir de las manos, entonces me apretó duro y ya no me dejaba hacer nada. Yo era, a mí me llamaban Cenicienta, mi hermanita menor y a mí nos llamaban Cenicientas. Porque, porque nosotras éramos, sí, las Cenicientas, las que cocinan, las que atienden a todo el resto de hermanos, Mm, las que atienden a los sobrinos. Pues, había otras, pero nosotras nos tocó más tiempo por ser las menores. Claro. Y las que no teníamos derecho ni ir a trabajar, ni estudiar, ni salir a nada. Nosotros éramos en la casa. De hecho, yo le decía a mi mamá, mami, o sea, yo era muy de buenas. A mí me llegaban los trabajos a la casa. Y yo le decía, mami, es que ve, me buscaron para este trabajo, yo quiero ir. No, usted no tiene derecho a trabajar. A trabajar, no tiene derecho. Pero tus otras hermanas mayores sí lo No, me hacían. quitaba el trabajo que me habían ofrecido a mí y se lo daba a mis hermanas. Así era mi mamá, conmigo era así. Entonces, yo era como en ese paradigma, pues como en esa, pero si es mi mamá, pero si es que yo tengo derechos, pero si es que yo soy igual a ellas, Claro. ¿por qué? Porque yo no tengo derecho a nada. Pero, ni a los novios. ya no, nada, es que no, nada. Era como Alexa, como la casi la última, entonces ya ni el amor no le alcanzó nada. Ya, la idiota que se queda cuidando a la Exacto. mamá. Sí, Esa era la Sí. obligación. básicamente eso era. Pero Entonces, entonces sí sentías mucho como la diferencia entre tu mamá como era con las otras hermanas o los otros hermanos, a cómo era en sí, realidad yo la con sentía nosotros. mucho, yo sentía mucho la diferencia, pero como que yo, como para no que me doliera tanto, yo decía, no, es que ya es así. Claro. Y de hecho en una ocasión fui donde el psicólogo, que me entré a estudiar, después ya de muchos años, que ya no me podía decir que no. Me entré a estudiar y entonces aproveché y fui donde el psicólogo porque era un dolor muy grande, yo no podía hablar de ella sin llorar. Y, y ella me dijo, no, Alexa, es que usted tiene que entender que son épocas diferentes, que son tiempos diferentes, ustedes eran muchos y entonces ella lo único que encontró para
digamos, para manejar la situación fue apretar y ser muy dura con ustedes y porque su papá se murió y ella se quedó sola con 14 hijos. Pero es que ella es así, usted tiene que entender la forma de dar amor de ella. Bueno, entonces digamos que yo me adapté a esas palabras, a ese modo de ella, de ella ser conmigo. Pero a medida que pasó el tiempo y que yo veía como la dinámica de ella con mis otros hermanos, yo me daba cuenta que con ellos era muy diferente, era amorosa, era cariñosa, era pendiente, era lo que es una mamá. Entonces ahí fue que yo dije, ¿por qué a mí no? ¿Por qué conmigo es tan diferente? ¿Por qué conmigo yo siento la barrera? Yo soy muy amorosa, muy cariñosa, hay veces soy hasta cansona porque quiero estar abrazando y yo veo una persona llorando y le quiero abrazar y así no la conozco. No, en serio, en La serio. pobre gente de la calle lo ha sufrido. Sí, Yo en soy serio, víctima de mi mamá, por favor. disculpe. Sí, imagínate que sean de esas personas que no me toquen, No me mire y no me y yo soy así, yo veo una persona llorando y me da como ese sentimiento y yo quiero abrazarla por lo que les decía al principio, porque ahora no hay como esa empatía del dolor ajeno. Y en Cada cierto quien, modo ya lo viste. y yo lo viví, entonces yo me sentía sola porque yo era como si fuera una isla. Yo me sentía sola porque yo ni con mis hermanas ni con nadie. Entonces, eh, yo, yo sé muy bien, o sea, sabía muy bien esa barrera. Yo sentía esa barrera de mi mamá ante mí. Yo la iba a abrazar y ella era como así. No, yo no me sentía como mami, tal cosa, y dale, no, nunca, nunca. Entonces, para mí esa parte fue muy dura, muy, muy dura. Que ya gracias a Dios la superé mucho. Todavía me duele porque no voy a ser egoísta en decir que todavía no me duele, pero sí fue muy superada a raíz digamos que de lo que sucedió hace 5 años. Claro. ¿Cómo fue para ti ese momento donde tú dijiste ya voy a desligarme del yugo de mi mamá y voy a hacer lo que yo quiero para mí, porque lo quiero para mí, lo sueño para mí, a pesar de que ella pensaba que era malo, que era estudiar y trabajar? O sea, ¿cómo hizo usted para decir, es que yo quiero tomar esta decisión o bueno, sintiéndome culpable, no, pero la voy a tomar? De eso te iba a hablar. Nunca fue, a pesar de que yo, gracias a Dios, he logrado muchas cosas en mi vida de las que he querido, me siento muy satisfecha con eso. Porque a pesar de las circunstancias y de todo, he logrado muchas metas que yo he tenido. Nunca las pude disfrutar plenamente porque yo me sentía culpable. Yo me sentía culpable porque otra de las cosas que mi mamá todo el tiempo nos decía, a las que pretendíamos ser diferentes, es que usted no puede tener más que sus hermanos, usted no puede dar más que sus hermanos. Me fue muy difícil, digamos, aprender a valorarme y a valorar mis logros y a, y a permitirme disfrutarlos, porque mi mamá nos decía eso todo el tiempo, ¿no? Es que usted no puede ser mejor que sus hermanos, usted no puede tener eso porque sus hermanos no lo tuvieron, es que usted no puede hacer tal cosa porque ellos no lo tuvieron. Así nosotros los menores quisiéramos algo diferente, no lo podíamos tener porque los mayores no lo habían tenido. Entonces para mí fue muy difícil y de hecho em, era como temor que ella se diera cuenta. Yo sabiendo pues que ya yo era adulta y que tenía plena libertad de hacerlo, me sentía como temerosa de lo que de lo que ella fuera a decir y de lo que fuera a opinar y de lo que opinaran mis hermanas, todo eso. Todavía como con ese miedo y ese respeto hacia esa persona mayor. Sí, con el miedo de que también la rechazara más, ¿no? Claro. Que se alejara más y que pusiera Sí. más barreras porque hacía algo que de pronto la abuela no estaba tan de acuerdo con. Sí. Y entonces, cuando me tienes a mí, ¿percibes algún cambio de ese amor o? Nosotros nos vinimos del campo y una hermanita compró casa y nos trajo a la ciudad porque mi mamá ya no quería vivir en el campo
y se venía 8 o 15 días cuando mis hermanos que ya estaban por acá nos dejaba solas. Entonces nosotros nos manteníamos solas. Y, y cuando volvía de la ciudad, enojada, era todo el tiempo enojada porque le había tocado irse por culpa de nosotras, Claro. porque estábamos viviendo por allá. Entonces mi hermanita de muy buen corazón compró una casa y nos trajo a todos a vivir a esa casa. Una casa grandísima, hermosa, que me fascinaba, que tenía un pedacito de campo y ahí sembrábamos todavía. Y, pero siguió siendo exactamente la misma situación. Mis hermanos iban todos los días con las esposas y los hijos. Y las 2 cenicientas, 3 cenicientas que habían en la casa cocinadas. Pero, o sea, los 14, bueno, los 12 iban O sea, unos un día, otros otro, en fiestas éramos todos, pero era una cosa de locos. La olla de la casa era una cosa así, como si fuera de restaurante, era una cosa de locos. Entonces, em, yo, yo, yo me sentía que no estaba, o sea, que mi vida estaba desperdiciada, que yo no estaba viviendo, que eso no era vida, que eso no era lo que yo quería y que imagínate donde yo viviera 100 años y que todos los 100 años así. Terrible, terrorífico. Entonces, yo no quería, o sea, yo decía, ¿yo qué hago? Bueno, mi hermanita tenía un novio que ella no lo quería, pero ahí estaba. Yo me imagino que por ganas de salir corriendo de la casa, De la casa. porque era la otra cenicienta menor que yo. Y, y no, un día me dijo, Alexa, ¿vos por qué no te vas pues a trabajar? ¿Te ayudo a conseguir trabajo? Y yo, claro, yo de una. Me dijo, bueno, en tal parte van a hacer entrevistas de trabajo. Necesitan vendedores de seguros, creo que era en esto de seguros. Bueno, no podemos decir el nombre. Eh, y, y me dijo, tal día, ¿para qué vas a la entrevista? Y yo más feliz, imagínate. Yo tenía, como les digo, 23 años. Y le dije a mi mamá, mami, imagínate que tal persona me ayudó a conseguir una entrevista de trabajo y entonces es mañana, yo quiero ir, ¿puedo ir? Ya me dijo, no, usted sabe que usted no tiene derecho a trabajar, entonces, ¿quién me va a cocinar a mí y a sus hermanos? Así me dijo. Y yo le dije, ma, pero es que yo quiero ir, es que yo quiero trabajar también, mire que yo no le estoy pidiendo nada malo, sino simplemente trabajar para ayudar también a la casa, que no sé qué, que no, que ya le dije que no. Le dije, ma, vea, yo me levanto, hago todo el oficio con tiempo y dejo todo listo para ir. Y ella me dijo que no va a ir. Entonces, ¿cómo es usted? Como yo tenía mis libros en la cabeza, que vos sabés que los libros le dan a uno otro mundo y otra forma y otra perspectiva de la vida. Yo dije, no, ya, tocó. Y yo me levanté, de hecho, temprano, hice todo el oficio del día, cociné, dejé comida hecha y me volé por el patio. ¡Ah, no! Toda tranquila. Y me volé por el patio. Me equivoqué. Que una hermanita que yo tenía muy linda, muy hermosa, muy preciosa, no voy a decir el nombre para que no, Para que no enojen, para que no se enoje. escondió las llaves, se dio cuenta y escondió las llaves de la casa. Me vio que yo me estaba organizando porque mi mamá estaba dormida, porque eso era temprano, era como a las 8 de la mañana. Entonces yo me levanté, hice todo el oficio, todo eso, y me levanté, me organicé. Cuando ella me vio, en vez de ayudarme, escondió las llaves para que no saliera. Entonces, pero yo te amo mucho. Ya te perdoné. Ya te perdoné, ya te perdonamos esa cagada. Entonces me escondió la llave y yo, Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Y entonces en la casa, como les dije, había un patio y daba al otro patio la otra casa, que era amiga de amigos de nosotros conocidos. Ah, yo me subí por las escalas y me fui por ahí. Y salí. Hola señora, ¿cómo está? Y la señora, Está aquí. Ahora yo pienso en eso y yo digo, ¿qué pensaría ella cuando me vio salir de su casa
Y está por donde entró como Y yo- como si Y yo, doña Marina, buenos días, abrí la puerta y salí. Ella imaginándose cosas, rezando el rosario por Dios Alexa, y Alexa pidiendo trabajo. Yo me acuerdo que yo me fui, yo no acaté, porque yo dije ese día, bueno, es hoy. Yo sabía que algún día me tocaba irme de la casa y es hoy. Pero yo sabiendo que ya, o sea, yo ya sabía que yo no iba a volver, porque yo sabía que mi mamá, si yo volvía, primero que todo me iba a dar una madreada de aquellas. Y segundo, me iba a apretar más, me iba a encerrar mucho más. Se las iba a cobrar. Entonces me iba a cobrar, porque mi mamá era de las que no se le olvidaba nada, ella todo se le quedaba en la mente y, o sea, si va a ser muy charro, pero uno estaba viejo, pero todavía le pegaba o lo estrujaba o bueno, cosas fuertes. Entonces yo dije, yo ya me voy, yo sé que yo sabía que en algún momento yo me tenía que ir y que ya ese era el día. Y en vez de sacar ropa, en vez de sacar cosas, yo me fui con lo que tenía pues. Tan linda, no, ya Con lo que- hermosa, divina. Lo único que caí en cuenta fue que yo he echado mucha cabeza todos estos años. Yo tenía que alcancía. y la dejó. No, fue lo único que yo saqué. La alcancía tenía 42.000 pesos y yo lo saqué y me fui con mi plata. Llegué allá a la entrevista, la señora, imagínense, para una entrevista me fui con una blusita por acá. Un crop top. Súper bien presentada. Uf, Obviamente llegué allá y nula totalmente. Yo era la mujer más tímida, más Introvertida. introvertida que había. Yo no tenía, no me fluían las palabras, no tenía ninguna seguridad porque mi mundo eran mis hermanas y mis hermanos y como les dije antes, yo era aislada, muy aislada, entonces yo no tenía pues como, obviamente llegué allá, me dijeron, no, no, es que no tienes estudios, no tienes preparación, no tienes, ¿cómo se dice?, experiencia de nada, no servís, porque es que es para el público, es para vender. Claro. ¿Cómo iba a vender yo? No sabía dirección, no sabía nada. Entonces, que yo ni, o sea, yo todavía no me acuerdo ni cómo llegué yo allá, yo no me acuerdo de nada. Esa parte como que se me borró. te borró lo traumático. Bueno, yo me fui para allá, obviamente salí llorando, diciendo, mi mundo se me acabó, ¿yo qué hago? No puedo volver a la casa. Me fui con una hermana mientras llegaba la noche sin saber qué hacer, porque en mis planes no estaba volver. Cuando yo llegué allá, ella, ay, que usted qué le pasó, que no sé qué, que qué ha hecho, que dónde estaba. Y yo, en una entrevista de trabajo. Ay, que usted qué va a hacer, o que no sé qué. Yo le dije, no, yo no sé. Y si consiguió el trabajo, yo no lo conseguí. Es que, pero usted aquí no se puede quedar porque mi mamá nos llamó a todos, ya habían como 8 casados. Mi mamá nos llamó a todos y a todos nos dijo que el que le ayudara a usted dejaba de ser hijo de ella, que no le volviera a hablar y que no, o sea, que dejaba de ser hijo de ella. Que entonces ninguno nos podían ayudar. Que entonces ya me podía tener ahí en el día, pero que ya me tenía que ir. Yo le dije, no, tranquila, es que igual yo no vengo a quedarme aquí ni pienso volver a la casa. Yo ya tomé la decisión. O sea, yo toda envalentonada, no sé dónde me salió ese valor. No sé qué estoy haciendo, Ella pero lo sabía hizo que genial Dios le iba a haciéndolo. resolver, Dios le resolvía. Y cuando eso, pues obviamente estaban los teléfonos estos de la calle, esos rojos. Yo siempre, o sea, yo toda la vida he sido muy creyente y tengo como mucha fe. Y tengo como muy claro de que Dios nunca lo abandona a uno. Siempre. Y que todo lo que le pasa a uno es porque vienen cosas mejores. Siempre. Por malo que sea la situación, que usted, mejor dicho, se le cerraron todas las puertas. No, es porque algo muy bacano viene. Y entonces estaba yo ahí llamando al novio de mi hermano, llorando como una Magdalena porque yo no sabía ni qué hacer, ni dónde dormir, ni Claro. nada, yo no sabía nada absolutamente qué hacer. Yo lo único que sabía era que no iba a volver a la casa. Eso lo tenía yo clarísimo. Y yo estaba ahí llamándolo a él cuando me llegó una muchacha. Me dice, ¿qué le pasó? Me imagino que otra que le gusta abrazar a los que lloran. Y me dice, ¿qué le pasó? ¿Por qué está llorando tan horrible? Y yo siendo que no la conocía, yo me desboqué, fue a llorar y a contarle absolutamente todo. Que mi mamá había, pues lo que había hecho, que me había ido de la casa, que estaba sin de dormir.
ella me puso a llorar conmigo. Dios mío. Si era otra que le gustaba abrazar a la gente. Vea, muchacha, yo vengo de un pueblo, yo vivo en un pueblo, pero estoy pagando aquí una pieza, yo vivo sola en una pieza. No tengo sino una cama. Pero si a usted no le da desconfianza y no le da miedo, se puede quedar conmigo ahí. Imagínate eso. Un ángel. Yo me quedé ahí como 8 días, ahí en esa pieza con ella. Ella se iba a trabajar y yo me iba para la calle a buscar trabajo. Ella misma, yo no sé, a mí esa plata me duró muchísimo. Ah, bueno, el muchacho, ella me dio ropa, el muchacho, el novio de mi hermana, me consiguió ropa regalada y me llevó. Yo ya pinta nueva, Estrenando. estrenando Estrenando todos todos los días. todos los días estrenaba, todos los días me ponía ropa nueva. ¿Y, ¿y qué? Me fue el hilo. La plata te Ella duró. misma me consiguió una habitación, obviamente pagando, pero me consiguió para donde iba. Entonces yo me fui para allá y ella se iba a trabajar y yo me iba a buscar trabajo. En una ocasión llegué a una cafetería a tomar café, que era lo que yo me permitía tomar porque no tenía plata para más. Y me puse a ver la cafetería y yo no sé, ahí sí como que se me salió la Alexa Y ahora. de ahora. Y le pregunté yo a la mesera, dice, ¿quién es el dueño? Y me dijo, ese señor, que me puede llamar, por favor. Y yo, claro, yo me lo llamo. Me dijo, señor, usted de pronto no necesita trabajadoras. Es que, me dijo él, no, yo sí necesito. ¿Por qué? Yo necesito, es porque yo no necesito trabajo. Y me dijo él, es que, pero usted tiene experiencia trabajando en cafetería, atendiendo gente y todo eso. Y yo todavía, es que es muy charro. Le dije, yo no, don Rodrigo, nos podemos decir el nombre. No, don Rodrigo, yo no tengo experiencia, pero es que si no me da la primera oportunidad, ¿cómo la voy a coger? Así le fui diciendo. Y él como que, yo no sé, como que dijo, ¿y esto qué? Pero usted sí tenía experiencia atendiendo gente en Sí, cafeterías. imagínate. Desde niña. Tu casa era una Tu casa era una cafetería. restaurante. ¿Que tomó mi café? Ah, no. No. Bueno, y él, yo no sé, dijo, ve, sí, tenés hasta razón. Y bueno, venga pues mañana. Y ya, empecé yo a trabajar. Feliz yo en esa cafetería, muchacha. Porque, vea, me daban la comida en las cafeterías, pero era el restaurante. Me daban la comida, entonces yo comía delicioso. Como yo no tenía nada más que hacer que trabajar, yo era la mejor trabajadora. Si necesitaban doblarse, yo me doblaba. Yo todo el diciembre lo trabajé y me doblé todo. O sea, decían, Claro. ay, imagínate que me decía, si quiere se queda aquí para que mañana madrugue. Yo me quedaba ahí en la casa de él, que él vivía en el segundo piso con la esposa y los hijos, y me ponían un colchoncito y yo dormía ahí para poder madrugar al otro día a coger el turno. No, será. Yo creo que Entonces, claro, Los empleados que quieren ahora. ese señor agradeció con su vida esa. Esa empleada. tanto es que que en esa cafetería era corticos los contratos y a mí me lo renovaron varias veces. Ya no me renovaron más porque ya le tocaba dejarme de plano, de hecho, y él no, porque, pues no sé, como políticas de la empresa o algo. Pero, uy, y entonces fuera de eso me dan propinas. Y cuando me pagaron la primera vez, yo no me acordaba que me pagaban porque yo todos los días recibía plata de propinas, porque yo salí siendo como muy buena a la atención. Yo era así, me imagino que sí, toda la experiencia. Ahora que ustedes me dicen la experiencia de tantos años. Y entonces sí, yo era súper amable y así, ay, venga, yo le limpio la cucharita y bueno, ese vaina, pues claro, Claro. me daban propina por montones. Todo ese tiempo sin comunicación. No, claro, yo era sola. ¿Y entonces qué sentiste cuando te pagaron por primera vez? Hay una felicidad, muchacho, una libertad, una cosa. Porque yo empecé a trabajar y al mismo me entré a estudiar. Ahí mismo, inmediatamente busqué dónde estudiar porque
pues, porque eso era lo que yo quería, estudiar. Obviamente me fue como a los perros en misa porque yo tenía segundo de primaria y estaba estudiando sistemas. Todo mal. Entonces, imagínate pues o sea, ¿qué le va a entrar a uno si no tenés las bases? Claro, Las no. principales bases no las tenés. Entonces, me fue como a los perros en misa. Entonces, pero bueno, siempre logré estudiar un poquitico y ya. Pero eso fue ¿Y sabes qué es lo más triste? Que yo ahora me pongo como a recapitular y yo no me sentía tan triste por estar lejos de la casa, no. Tranquila. No, yo me sentía libre y como yo no estaba haciendo nada mal. Porque Claro. es que, por ejemplo, yo le decía mucho a mi mamá, mami, es que yo no te estoy pidiendo permiso para ir a bailar, que hasta lo normal, ¿cierto? No te estoy pidiendo permiso para irme para la calle a prostituirme o a vagabundear, no te estoy pidiendo permiso para, ni para conseguir novio, nada. Yo estoy diciendo para que me des trabajar y estudiar. Y ella no, se enojaba conmigo y lloraba, ¿cómo era que me llamaba? La oveja negra. Ella me llamaba en la casa, me llamaba la oveja negra. O es que la Simsa. No sé por qué la Simsa, pero así me llamaban toda la vida. Y entonces te fuiste a los 23. 3 más o menos. Ujú. Ese fue el último día que viste a la abuela. Y fue el último día que hablaste con la abuela. ¿Cuándo volviste a hablar con la abuela? Yo volví a hablar con la abuela porque yo ahora que digo que pienso en todo eso, me doy cuenta que es que yo tenía que volarme de la casa para yo poder tener esta preciosura. Ese era el destino. Ese era el destino, o sea, todo estaba encadenado. Ligado. En esa cafetería conocí al papá de la niña. Él era un cliente de allá y en esa cafetería lo conocí. Obviamente, la poca experiencia, la falta de convivir, de hacer tantas cosas, yo me aferré a él como tabla de salvación, ¿cierto? Claro. Él era mi único soporte, mi único todo, él era todo. Y rapidito, rapidito nos fuimos a vivir juntos, rapidito, rapidito quedé en embarazo. Entonces ya dejé de estudiar porque estaba en embarazo. No sé por qué, pero dejé de estudiar porque estaba en embarazo. Dejé de trabajar y, y me fui a vivir a otra pieza, a otro apartamentico pequeñito. No a vivir con él, él me sacó de la pieza donde estaba y me llevó a vivir a otra parte. Obviamente él iba y me hacía la vista. Se nota, se nota. Sí. Se nota. Entonces, em, en una ocasión que yo estaba, no sé, en el centro, creo que todavía estaba estudiando, iba yo en el bus, cuando mi hermanito, uno de los con que me he llevado mejor de la casa, porque digamos que somos muy similares, él es antecitos de mí, entonces siempre hemos tenido como buena relación, o al menos ahora pues ya más adulto. Yo iba en un bus y él iba en otro. Él trabajaba en un pueblo y yo iba para el barrio donde yo vivía cuando eso. Y yo nunca te conté esto, ¿cierto? Sí. Yo te conté. Yo iba en ese bus y mi hermanito iba en el otro. Cuando él me vio y me saludó, yo, hola, sí. Y entonces él, como el bus de él se fue adelante, se bajó del bus y se montó al bus donde yo iba. Y claro, nos pusimos a hablar, a llorar, obviamente, todo lo que, lo que lleva Reencuentro. ese reencuentro. ¿Y cuánto tiempo llevas de no verlos? Pues de no saber nada de ellos. Siempre mucho tiempo, yo creo que más de un año creo yo. Entonces, claro, y él no, que vuelva a la casa, que no sé qué, que no sé qué más, que no sé qué más. Y yo no, es que yo no quiero, porque es que yo ya estoy haciendo lo que yo quiero, es que no me parece justa la vida que yo llevaba en la casa. Mi mamá puede tener razones que ella, o sea, las razones que ella quiera, pero no me pueda, hablamos de todo. Y me dijo, no, pero vea que no sé qué. Bueno, el caso. Él fue a visitarme allá
donde yo puedo, en el apartamento donde yo vivía, y empezamos pues como eso. Y me convenció de volver. Un gran error porque yo ya estaba en embarazo. Ah. Entonces yo volví y obviamente mi mamá mucho más así, mis hermanos mucho más así, Claro. todo el mundo que porque había hecho sufrir mucho a mi mamá y obviamente, claro, mi mamá debe haber sufrido horrible porque pues ahora uno se pone a pensar en eso y claro, ella tenía cómo sufrir de una hija en la calle sin Sin que no saber qué tenía mundo, que pasaba. no tenía nada y en la calle sin ella saber de mí. Yo sabía que yo estaba bien, que yo estaba trabajando, que estaba estudiando, que estaba haciendo lo que quería hacer, pero ella no sabía yo dónde estaba porque yo nunca llamé precisamente para evitarme lo que me iban a decir. Sí, por miedo a lo que iba a pasar. Exactamente. Entonces, cuando ya yo le dije yo pues al papá de ella que yo quería volver a la casa, que para que lo conocieran a él, que para que no fuera pues como eso que, ay, es que tiene un hijo de una persona que no conocemos y él no, que es que yo puedo ir, podemos ir así, pero de visita nomás y yo no, yo quiero, bueno. Yo siempre buscando aprobación porque toda la vida busqué aprobación de todos ellos, no de mi mamá solamente, sino de todos. Volví. Cuando yo ya volví, que ya entonces empecé pues como a tratar de adaptarme otra vez. O sea, como te digo, fue un error muy grande, porque es que igual yo pensaba irme a vivir con él del todo. Ahí viví, él iba de paseo o amanecía, pero no estábamos conviviendo. Pero ya habíamos ido ya habíamos decidido que íbamos a vivir juntos. Entonces fue un error muy grande porque fue otro dolor más, otro desarraigo, o sea, fue otra vez eso tan duro. Y fue, entonces yo era con mi embarazo para adelante sin decirles. Y obviamente ya se me notaba y yo sin decirles. Y le dije a mi hermana, a una de mis hermanas mayores, que le dijera que porque yo no era capaz. Y le dije, y no, Dios mío, eso fue una cosa que mi mamá yo creo que sintió que se iba a morir de tristeza. Porque yo no me había casado. Y para ella tener un hijo sin casarse era, Hija del diablo. sí, era lo peor del mundo. La deshonra. Y yo era la primera. Somos 8 mujeres y yo era la primera. Entonces, claro, eso fue una cosa durísima para ella y durísima para mí. Y ya después cuando yo le dije que me iba a vivir con él sin casarme, más, peor todavía. Entonces, mucho más alejada, mucho más distante. Era, nunca fue a visitarme mientras yo estuve en embarazo. Conoció a la niña y nunca fue a mi casa, fue a mi casa a los 3 años, cuando la niña tenía 3 años por el bautizo. Y eso que porque mis hermanas casi se le arrodillan para que fuera, que porque era el bautizo, pero ella nunca iba a mi casa, que porque yo no me había casado. Y entonces para mí era doblemente duro porque yo tenía la presión de ella para que me casara y el papá de ella sin casarse, sin querer casarse. Ujú. Entonces eso era, Sí, tiraban de un lado, tiraban del otro, Era y mamá así, horrible. ¡ah! y o sea, yo impotente totalmente porque o sea, ella sentía que era yo la que no me quería casar y que yo era por hacerla sufrir a ella. Y yo queriendo casarme y yo queriendo darle esa felicidad a ella, pero no estaba en mi dársela, sino que dependía de otra persona. Entonces, para mí eso era durísimo. Con la niña también muy distante, con todos los sobrinos súper linda y amorosa y cariñosa, y con ella también igualito. Fue muy duro. Fue repetida la relación. Sí, sí, fue como repetir la misma vivencia conmigo. Que de pronto mis hermanas no percibían eso porque obviamente uno no se da cuenta de lo que hacen a los demás, no se da cuenta Claro. y uno siente lo que a uno le hacen y lo que son con uno. Pero mi mamá, pues conmigo fue muy dura, muy, muy dura. Que yo siempre, y yo trataba de ir, de llevar a la niña, de que ella me aceptara, de que ella me acogiera.
Y no, yo no sentía eso, yo siempre me sentía sintiendo sola, sola totalmente. Entonces, fue muy difícil digamos, la crianza y todo, porque yo era sola. Yo no tuve quien me cuidara si estaba enferma, yo no tuve quien me cuidara si para ¿cómo se llama? La dieta. La dieta. Con mis hermanas, todas nosotras les cuidamos las dietas. Yo no tuve quien. A mí nadie me cuidó la dieta, nadie dijo, venga, Alexa está sola con la niña, venga, yo la ayudo, nunca. Yo nunca. Por eso Catalina y yo tenemos una relación muy estrecha, porque es que yo éramos solas. Para todo, para todo, para todo. Porque la niña tampoco tuvo la otra abuela, la abuela pendiente que no, venga, yo la cuido, no, tampoco. Tuve abuelas ausentes. Todas dos eran ausentes totalmente. Y el papá trabajando. Entonces éramos ella y yo para todo, para absolutamente todo, porque yo no podía dejar en ninguna parte, Claro. ninguna parte. Yo tenía que ser 24/7 con ella. Si yo iba a una parte, a otra, tenía que ser con ella todo el tiempo, porque yo no tenía quien me la cuidara, yo no tenía amigas, porque yo nunca he tenido amigas por lo mismo, porque no tenía derecho a tener amigas. Mi mamá no lo dejaba tener a nosotros, a nosotras no nos dejaba tener amigas, que porque las amigas eran mala influencia. Y no podía tener amigos porque uno no tenía amigos, uno tenía novio, no tenía amigos. Entonces, yo nunca fui capaz de crear esos lazos de amistad. Entonces, yo no tenía amigas, yo era sola. Yo era sola totalmente para criar la niña. Yo sin experiencia, sin nada. Entonces, yo era como tratando de encajar en la casa, como buscando ayuda, buscando protección, y no. Ya fue ya muy grande que la niña, que ya digamos como que mis hermanas, no sé, me imagino que se dieron cuenta y ya de vez en cuando me la cuidaban. Ella se quedaba allá y como ella era sola también, o sea, no tenía pues como como un lazo tan estrecho con las tías, no le gustaba quedarse en ninguna parte. Ella se quedaba y al momentico lloraba y lloraba. Aquí la llorona. ¿Hija de quién? Ah, sí, porque yo lloré todo el embarazo. Eh, entonces, eh, así ellas me la quisieran cuidar, no podían porque ella lloraba todo el tiempo. Claro. No se dejaba, no se dejaba. El papá y yo nunca salíamos, porque pues como que teníamos la niña. Nunca hicimos nada de pareja, nunca. Él y yo, en lo que estuvimos de noviazgo como 9 meses y ya, eso fue todo digamos, el conocimiento que tuvimos como pareja, porque ahí mismo quedé en embarazo. Mi embarazo todo fue horrible porque fue vómito, mareos, todo, todo, todo. Y fuera de eso, después cuando nació la niña no tenía con quién dejarla, entonces nunca pudimos hacer nada de pareja. Entonces, cuando ya mis hermanas me ayudaban como a quedarse un ratico con ella, salíamos. Y antes de llegar al lugar donde íbamos, ya me estaban llamando porque aquí la Mesía lloraba, ay, pero es que era un llanto que Yo me iba a morir. eso era una cosa de locos, no era un Sentimiento. llanto normal. Lo siento. ¿Por qué? Porque como ya estaba, que es que éramos Claro, ya estaba El apego, acostumbrada y una un sola, es que apego impresionante. igual no tenía como ese feeling con la otra familia, Para con la nada. otra gente. Y era una cosa, y para mí también era durísimo. Yo me acuerdo que ahora último es que él me ha dicho que él le daba como rabia eso, Pobrecito. porque yo ni él la dejaba cargar, de nadie. Yo era con ella diario cargada porque yo sentía que si no era yo la que la tenía, me la iban a dejar quebrar o aporrear, Claro. y que yo ya no o sea, como, yo sentía como que se iba a romper, como, era una cosa horrible, entonces yo ni del papá casi la dejaba cargar. Pero era por eso mismo, porque como diario era yo sola, No, al y 100% con todos los cuidados, con todo. Y de cierto modo también era como, lo veo como previniendo o tratando de que ella no pasara por lo que tú pasaste. O sea, que ella sintiera antes el exceso de amor. El exceso de amor. Porque es que eso total. fue una cosa que yo desde pequeñita, desde que mi papá estaba vivo, yo quería tener una niña. Y yo cerraba los ojos duro, duro,
para que cuando me despertara tuviera una niña al lado mío. Tan linda. Y yo me la imaginaba exactamente aquí como la Mesía. Y entonces, como yo crecí así, carente de amor, con falta de todo eso, yo decía, cuando yo tenga mi niña, y yo siempre decía mi niña, yo le voy a dar todo el amor que yo no he tenido, todo, todo, todo. Y todo lo que yo no he tenido se lo voy a dar a ella. Y no hablando cosas materiales, sino de amor, de compañía, de estar ahí para ella. Entonces, claro, cuando yo la tuve y me tocó sola, obviamente tuve más oportunidad de darle todo en exceso, porque, porque no, pues es que un día de estos que ella nos cuente la historia de ella. Ella y yo éramos todos, yo todos los días, mi papá cuando estábamos pequeñitos nos contaba cuentos, siempre, todas las noches nos contaba cuentos. Y a mí eso me parecía tan maravilloso porque yo me iba en ese cuento y mi imaginación volaba y yo estaba en ese cuento, o sea, en la historia. Entonces yo pensaba, cuando yo tenga a mi niña le voy a contar cuentos. Y yo como hasta los 14 te conté cuentos, todas las noches le contaba cuentos. Y teníamos libros y libros de cuentos para contar. Cuando estaba pequeñita le inventaba cuentos, siempre, siempre. Entonces yo trataba de darle todo lo poquito que tuve y lo que no tuve, traté de dárselo siempre. Entonces, también por eso mucho apego de las dos, tanto de ella como de mí para ella. ¿Y en qué momento empezó a cambiar la relación con la abuela? ¿En qué momento usted dijo, Dios mío. Sí, pues sí, como en qué momento usted lo aceptó sí, y se puso también usted como al margen, o cambió, o... ajá, Ah, sí, porque Eso era otra cosa, que yo obviamente por ser como pensamientos tan diferentes, yo no podía aceptar que mi mamá fuera conmigo así, porque a mí me decían, no, es que ella es así. Y yo cuando tuve la niña, fue que me di cuenta que es que uno por un hijo siente un amor tan infinito, tan grande, que uno quiere darle todo lo mejor. Yo cuando tuve la niña, yo cuando estaba en embarazo, yo no como que captaba qué era estar en embarazo, ni qué iban a hacer, nada, yo solamente estaba en embarazo. Yo caí en cuenta que estaba en embarazo cuando ya iban a nacer, y yo, ay Dios mío, ¿por dónde van a nacer? ¿Por dónde? O sea, fue como, Dios mío, bendito. ella después de 9 meses, bueno, ¿y esto cómo es que acaba? sí, no, seguro. Eso me ¿Y pasó esta a por mí. dónde es que va a salir? ¿Por la boca? Yo, ay Dios mío, no, yo sabía por dónde iban a nacer, pero yo era como, ay Dios mío, o sea, yo como que caí en cuenta de qué era lo que lo que iba a pasar. Y cuando yo la tuve en brazos, en ese momento, yo supe que lo que esa niña fuera en la vida era responsabilidad mía. Que esa bebecita que acababa de nacer dependía de mí totalmente para ser exitosa o no, para ser buena persona, o sea, que todo lo que yo le diera era lo que iba a hacer ella como adulta. Entonces yo me enfoqué en eso. Yo a ella, yo a ella era, era tratando de darle todo lo mejor, siempre, siempre lo mejor, y de darle mis mejores pensamientos y mis mejores, o sea, la mejor Alexa que hubiera. Una Alexa no de Temu, sino la original. Y, y, y yo me enfoqué fue en eso, en eso, en eso. Entonces, cuando ya ella estuvo como consciente de eso, pues como consciente de todo, yo era leyendo, yo leía más y trataba como de aprender muchas cosas para yo poderlas transmitir a ella. Entonces yo le quería inculcar lo de la lectura, que a mí me parecía muy chévere, porque yo toda la vida, yo en vez de pararme a ver televisión o de sentarme a ver televisión, yo me ponía a leer. Y mi mamá decía, está tan loca, ¿cierto? Pues eso era una de las cosas que yo tenía diferente a mis hermanos, que a mí me gustaba mucho leer. Yo era feliz leyendo y yo quería transmitirle todo eso. O sea, lo poquito bueno que yo tuviera, yo se lo quería transmitir a ella. Pero sientes que esa lectura llegó sola desde niña o la inculcó tu papá como con ese amor que te contaba los cuentos o como con esa emoción que tú recibías eso que tu papá te daba.
Pues es que yo creo que fue como eso, yo creo que fue como mi papá me la inculcó pues sin darse cuenta, porque yo desde que tengo memoria me gusta leer, me encanta leer. Y yo cojo un libro y yo como que soy como desesperada por saber la historia pero no me gusta que hay gente que se le que el final, no, a mí me Ay, no. gusta como es, y si no entiendo vuelvo y lo leo y me gusta mucho. Entonces, creo yo que sí es eso, como De pronto el recuerdo que te el trae. recuerdo, porque y eso es, lo mismo pasa con la música. Para mí la música es estar a mí con mi papá, porque mi papá tocaba guitarra y cantaba y todo eso, entonces yo los recuerdos que tengo de mi papá, la mayoría son cantando. Entonces yo creo que yo por eso amo tanto la música y es mi lugar feliz. Es uno de mis lugares felices, la música. Yo en mis clases de música, yo me siento como volando, es que es una cosa tan inexplicable lo que yo siento, como una emoción tan grande, como una felicidad tan grande, que me dan ganas de llorar, pero de la alegría. La primera vez que yo entré al grupo, se hizo una ronda a tocar guitarra. Y yo me sentía ahí, yo sentía a mi papá aquí al lado mío. Y yo me escuchaba cantar, tocar. Y, y para mí era a mi papá. Y desde eso como que se hubiera sembrado en mí más arraigado, porque yo siempre quería estudiar música y quería cantar, porque a mí me encanta cantar, pero me daba pena, porque yo toda la vida he sido muy tímida. Pero ahí como que yo dije, no, fuera pena, fuera todo, que es que es algo que me llena, es como si mi corazón se llenara como de notas musicales, como de flores, yo no sé, es una cosa muy linda. Claro, sí. Yo siento una cosa maravillosa. Te devuelve como esos momentos, a esos, digamos, pocos recuerdos felices que tienes de tu niñez. Exacto. Bueno, y es que nos fuimos del tema. Estamos hablando de cuando yo, O le puso una barrera a la abuela, o usted dijo, bueno, cuando sintió que cambió la relación, o sea, eso es cuando muy la triste, cambió. a mí eso me duele, todavía me duele porque la única forma o vino a cambiar como la situación fue que mi mamá se enfermó. Ella se enfermó, perdió el sentido, terminó como medio loquita. eh, y ahí sí me quería. Ay, sí nos quería a las dos. Un amor, Pero un amor, una cosa de locos, no nos quería, o sea, era una cosa extraña. No los quería a ninguno, solamente a nosotros dos. Y ella en el hospital, no le gustaba sino que ella y yo la cuidáramos. Ella en su locura y en su cosa, me decía, ay, no, es que ellas me mantienen abrazando y es que ellas quieren tenerme todo el tiempo así como amarrada y es que ellas todo el tiempo son como cohibiéndome, nos decía. Y ellas obviamente porque ellas la amaban, la adoraban de una forma absoluta, queriendo verla, queriendo estar con ella y mi mamá sin quererlas ver. Entonces me imagino que fue muy difícil. Entonces, cada rato nos reímos de eso porque mi mamá estaba en una habitación y ves que le ponen como una cortina. sí, Entonces, se separaba. ella y yo, con ella ahí en la habitación, y mis hermanas se abrían la cortina y se asomaban una así por una filita así. O sea, todas las cabecitas, así como para verla. Ujú. Mi mamá las vio. Pero es que de todas las caritas, mira. Yo no quiero que esas caritas se miren, que se vayan, que se vayan. Una locura. Ay, qué pecado mis hermanitas. Y se fueron de ahí llorando y ellas lloraban de tristeza porque mi mamá no las Claro. dejaba acercar. Entonces, a raíz de eso, mi mamá cambió mucho con nosotras dos. Como que cayó en cuenta, creo yo, como que cayó en cuenta de que nos estaba alejando, que no nos estaba dando el amor que ella quería darnos, que ella nos quería mucho, porque obviamente ella nos quería, es que Claro. somos familia, simplemente que digamos que las cosas que ella creía que estaban mal, que ella creía que yo había hecho mal,
no la dejaban acercarse. O a la final era yo también, en mi dolor, en mi tristeza, no la dejaba acercar a ella, uno que sabe. Entonces, en ese momento fue, eso fueron como 6 años, que fueron 6 años muy lindos. 6 años en que yo tenía mamá. Sí, yo tenía a mi mamá y yo la podía abrazar y decirle que la amaba muchísimo. Y le acariciaba su cabello, que tenía un cabello hermoso. Me encantaba joderle el cabello y cogerle los cachetes, o sea, hacer lo que yo siempre había querido, pero que no me había sentido con la tranquilidad y la confianza de hacerlo. Y fueron 6 años que yo me la disfruté mucho. Yo iba, la abrazaba, me acostaba con ella, le llevaba sus almendras que le encantaban, o su maní con pasas que le fascinaban. Y la disfruté, nos la disfrutamos mucho. Digo que muy triste porque lo que hablamos al principio, uno tiende a no valorar lo que tiene, uno tiende a no disfrutar lo que tiene y a darse cuenta que lo tiene muchas veces cuando ya lo perdió, muchas veces cuando ya no está. Gracias a Dios me dio esos 6 años. Yo no digo: "Ay, porque los años anteriores fueron así", no. Yo digo: "Gracias a Dios me dio esos 6 años de mamá, de disfrutarla, de quererla, de decirle cuánto yo la amaba, cuánto toda la vida la había amado, cuánto quería estar con ella, cuánto quería darle felicidad, porque es que uno es feliz con los logros de sus hijos, ¿no? Yo quería que ella, por ejemplo, yo todo, yo creo que yo todo lo que hacía era esperando que ella me diga: "Ay, tan rico, tan bueno, qué felicidad, Sí, qué uno siempre orgullo". busca como que los papás le sientan orgullosos. Sí, y entonces le doy gracias a Dios por eso, porque tuve 6 años que me la disfruté mucho, me la disfruté mucho, mucho. Y ella me decía que me amaba. De hecho, la última vez que yo hablé con ella, antes de que se enfermara y que ya no la viera más, fue la última vez que yo la vi, antes de que ella muriera. Ella estaba comiendo, yo estaba enferma ya, no comía carne. Y ella me dio el sobrado de carne, yo se lo recibí. Ella me dio el sobradito, yo me lo comí. Y se paró de la silla en que ella estaba comiendo, porque yo ya me venía. Y me abrazó fuerte, fuerte, fuerte un rato. Y, y me dijo: "Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo". Y me echó mil bendiciones me echó. Porque ella decía que ella siempre da bendiciones y bendiciones, que para cuando ella no estuviera, tuviéramos de avance. Eso nos decía ella. Pero uno se venía y ella, sí, bendiciones y bendiciones, todo lindo. Y ese día me echó muchas, muchas, muchas bendiciones y me abrazó un rato. Y me dijo que me amaba mucho. Y igual yo le dije que yo la amaba mucho, que la adoraba. Y ese fue el último día que la vi. Entonces, para mí, o sea, obviamente en este momento lloro porque me duele, ¿cierto? Porque ya no está. Pero no es como de tristeza porque, ay, es que tanto, no, sino de alegría porque tuve eso, porque tuve la oportunidad de disfrutarlo. Entonces, ya en ese momento, pues que se dio lo de la enfermedad y que cambió ya, como que, digamos que como que las dos, sin decirlo, dijimos, bueno, empezamos de ahora de este día hacia adelante vamos a empezar una relación nueva y así fue. Nunca hablamos de nada, ni nos echamos culpas, ni nos dijimos es que usted fue tal cosa, usted tal otra, no. Simplemente como que borramos todo. Esto es hermoso. Alexa, ¿qué mensaje le puedes dejar como a las personas que están pasando por esto mismo, que se sienten con temor, digamos que tienen como esos limitantes desde pequeñas por miedo a sobresalir o Ujú. que tuvieron como esa relación tan limitante con sus familias y tienen ese mismo temor de salir, de cumplir sus De cumplir sus sueños? sueños, de crecer. O también, como tú lo decías al final, ese temor de abrirte hacia tu mamá, que es alguien que, Ujú. pues digamos, no deberíamos tener temor, y poder sentirse amada y hacerla sentir a ella amada.
Pues yo creo que la conclusión a que yo he llegado es que la mayoría de las cosas que uno deja de vivir y de disfrutar es por miedo a las consecuencias o a miedo a uno mismo y que a la final son miedos de uno. No, si los hace, van a ser cosas buenas, pero uno se llena de miedo y no, digamos que no da ese paso. Donde yo hubiera tomado la decisión de acercarme a mi mamá más, digamos, dejando el miedo, el temor o de pronto la rabiecita, porque yo no voy a decir que no sentía cierta rabiecita, de pronto hubiera sido diferente. O si yo me hubiera acercado a mi mamá y le hubiera dicho, mami, si le hice daño, perdóneme, mami, yo no quise hacerlo, o bueno, no sé, que ella sintiera que yo me acercaba, de pronto hubiera sido diferente. Y que si tienen oportunidad, pues como de hacerlo, que lo hagan y que disfruten mucho todo y que disfruten todo el proceso, que no es un camino, no es como que, ay, es que es corriendo uno todo el tiempo para llegar a algo, sino que es lo que usted hace cada día, lo que va construyendo todo su futuro, todo su mundo, todo su vida, todo sí, su futuro. Y a mis hermanitas, que yo las quiero mucho, que ellas saben que yo las quiero mucho, que a pesar de que sí ha sido difícil la relación, porque son muchas cosas que el amor está y es muy grande y que todavía tenemos tiempo de tener una relación bien bonita, mucho mejor de la que ha sido hasta ahora y que podemos mejorarla y podemos aprovechar, aprovechar el tiempo que tenemos. Aprovechar el hoy. Aprovechar el hoy y vivir el hoy. Eso es lo que le das a la gente, vivir el hoy. Sí, eso es lo que yo aprendí, que esa es otra historia. Después les cuento la historia de hace 5 años por acá, que, que uno inconscientemente siempre vive en el pasado, siempre, siempre. Usted siempre está viviendo en el pasado, sufriendo por lo que no hizo y, y pensando que lo tiene que corregir y pensando que no, bueno, siempre en el pasado o en el futuro. Usted nunca está en el presente, usted está aquí y le aseguro que está pensando, ay, mañana tengo que hacer tal cosa. Ay, si me cogió Todo la el asunto hoy. ay, ve, y está a tal hora y ahora me tengo que ir a la casa. Estás pensando no estás en el presente real. Cuando uno aprende a vivir en el presente, todo es rico, todo, absolutamente todo. Estás no sentada aquí, estás tomando un café, puedes saborear ese café, estás hablando con tu papá o con tu mamá y estás interiorizando todo lo que te dicen, no estás pensando en otra cosa, estás escuchando lo que te dicen. Cuando vos aprendes a vivir el presente, em, valoras más, porque le das el valor que tiene cada cosa, ¿cierto? No es como que, ay, es que como le pasa a uno siempre, o le pasa a la mayoría, que son cosas súper chéveres, pero no las disfrutan. No las disfrutan porque estaban pensando en que mañana tienen que pagar los servicios, en que tienen que, o que porque están de afán, bueno, no sé, tantas cosas que tiene uno por hacer, ¿no? Pero si vos disfrutas del presente, No, Alexa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para hacernos llorar. Ay, me disculpan la llorada, yo no quería llorar, pero bueno, Es inevitable. sí, es inevitable porque es que cuando uno, tiene cosas en el corazón, pueden salir de muchas formas. Pueden salir en llanto, en tristeza, en rabia, en dolor, en gritos. Pueden salir de muchas formas. Lo importante es que salgan. Lo importante es que salgan. Y pues, y que en esa salida no le haga daño a nosotros. ¿Sí? Eso también es muy importante. Chao.
Pues sí, yo creo que Alexa acaba de decir algo muy importante y yo creo que es una de las cosas por las que hicimos el podcast, ¿Qué? como para que la gente saque eso que siente Ujú. Sí. sin necesidad de dañar a los demás. Yo le dije a ella, y yo no sé si ya se lo comentó a usted, que yo le dije que era una idea muy buena, muy buena, porque ella y yo siempre hemos tenido como esa facilidad de que la gente se nos acerque a contarnos los problemas, las tristezas, eh, a pedirnos consejo, así no nos conozcan, una persona lo conoció o sea, lo presentan inmediatamente y le cuenta toda la vida. Es como digamos que eso es un don, no todo el mundo tiene ese don. Entonces, si ustedes no lo tienen, muy bueno aprovecharlo, porque retomando el tema del principio, ahora nadie escucha a nadie. Entonces, si hay un espacio donde vos puedas llegar y desahogarte, no importa la cámara, no importa nada. Y no importa si lo vemos nosotras tres nomás, pero hubo la oportunidad de Del desahogarse, desahogo. de abrirse, de sacar eso, porque es que eso te hace daño a vos. Todo lo que vos guardas en tu corazón, más si es malo, eso te hace daño. Y te limita con el trato hacia las otras personas, te limita en cómo ves la vida, cómo la viviste, ¿no? Entonces, es muy bueno, me gusta mucho. No, Seguiré muchas viniendo veces- por acá. Bienvenida cuando quieras. Y muchas veces la gente se ahoga en un vaso de agua. Sí. O sea, pues digamos con las 3 historias que leímos el podcast pasado, yo siento que no, pues no he vivido nada. O sea, como que uno no ha sufrido Es que nada. cuando uno No, aprende a escuchar a los demás, uno a veces se da cuenta que uno se queja por nada. Es que en el momento de que vos sos consciente de, digamos que la realidad de la vida y de lo que es la vida, que eso digamos que lo andamos en otro tema, en otra ocasión, eh, te das cuenta de que la mayoría de las cosas por las que vos sufrís y llorás y me quiero morir, y quiero, mejor dicho, ya la vida se acabó, no vale la pena, son tonterías. Y uno como mujer tiene muchas más, que la uña larga, que el cabello, que, que, que el cabello bonito, ay, que no. Que la ceja que me dañaron. Son cosas que no tienen ningún valor. Que la ropa no me queda bonita hoy. Sí. Y uno sufre y que es que no, que no tengo que ponerme, y con el closet lleno. Eso llega a un momento en que vos te das cuenta que no tiene ningún valor, que lo realmente valioso en la vida es vos estar vivo, que a partir de que vos estás vivo, tienes todo para disfrutar, Super mami, muchas gracias. con gusto. ¿Cuándo me van a volver a invitar? Pronto. Les voy a contar la historia de mi primer novio. Está bien, en el próximo capítulo. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por ver el episodio. Esperamos que se animen también a venir, a abrirse con nosotras en un espacio seguro donde los vamos a escuchar, donde nos van a poder contar lo que quieran. Y nada, y si no, nos escriben sus historias, nos mandan sus audios si desean. Aquí les distorsionamos la voz. ¿Quién se las va a conocer? No falta. No falta. ¿Sí? Bueno, Bueno. chao. Chao.